Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, el oficial que reemplazó al castigado director del IMPEC por las salidas de Matos fue quien firmó los permisos irregulares para el empresario. Hora y media después de posesionarse como director del IMPEC, el coronel Medrano firmó un traslado favoreciendo al familiar de otro oficial de policía. A una semana de las elecciones se multiplican las denuncias de corrupción electoral. En Estadio Mexicano habrían muerto 24 personas, pero el gobierno, las ligas y la policía lo niegan. Plagado de irregularidades para ese proceso para elegir al Contralor General, denuncian aspirantes sin padrino político. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, les tenemos todos los detalles del partido de Camilo Osorio en la final del Abierto de Monterrey en México, donde enfrentó en la final a la canadiense Leila Fernández. Pese a este gol de chilena de Juan Camilo El Cucho Hernández, no pudo impedir la derrota del Watford en Inglaterra. Mientras Dudamel está en entredicho en el Cali tras la derrota en el Clásico que ahondó la crisis, Juan Carlos Osorio tomó un segundo aire con los Escarlatas. Aquí está, esta es la imagen del día. Civiles con equipajes de mano listos para evacuar el país, que han sido baleados por tropas rusas de ocupación en Irpin y Mariupol, al sur de Ucrania, a pesar de que Vladimir Putin había aceptado un cese del fuego para permitir la evacuación de estas ciudades. Hoy en la guerra, mientras Ucrania y Estados Unidos discutían la forma de hacerle llegar aviones de guerra, el régimen ruso respondió que la utilización de cualquier aeropuerto cercano sería interpretada como el ingreso de ese país a la guerra contra Rusia. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Hola queridos amigos de la red independiente, Noticias 1 y la revista Cambio agradecemos los valiosísimos aportes recibidos en las promociones, y la mejor manera de hacerlo es con nuestro trabajo serio y objetivo por el derecho a la verdad que todos tenemos. Por solicitud de ustedes y durante este mes de marzo podrán tener nuestros más valiosos productos en una sola donación. Por todos los aportes únicos de 200,000 pesos o más en baki.co/inclinada la red independiente, recibirán en sus casas el buzo de Noticias 1 2022, la sombrilla de la verdad y el magnífico soporte de celulares para que vean todas las emisiones de Noticias 1 a través de nuestras plataformas digitales. Gracias siempre por elegir la independencia. Muy bien, y empezamos con la información del día. El director encargado del IMPEC, que llegó a ese cargo después del escándalo de las salidas irregulares de la cárcel de Carlos Matos, no solamente fue el que paradójicamente firmó esos permisos, sino que una hora después de posesionarse firmó también un traslado para el familiar de un compañero suyo en la policía, Enrique Tapias. Mónica, Noticias 1 obtuvo los documentos que prueban la participación del coronel Joaquín Medrano en presuntos favorecimientos no solo a Matos, sino a presos con influencias sociales. El director encargado del IMPEC, coronel Joaquín Medrano, quien fue designado en ese puesto por el gobierno para conjurar el escándalo de las salidas irregulares del exempresario Carlos Matos de La Picota, fue el que autorizó que un grupo de agentes del IMPEC llevara a la calle a Matos. 23 de febrero 2022, 12:10 horas, optometría, oftalmología, persona privada de la libertad Matos Barrero Carlos José, origen Patio R Sur, destino calle 5C número 1350, piso 4 Bogotá. Es decir, el reemplazo del director en propiedad del IMPEC, general Mariano Botero Coy, a quien el gobierno sacó de la policía para sancionarlo por las irregularidades en el trato al parecer preferencial hacia Matos, resultó ser el responsable directo de firmar los permisos de salida para el exempresario. Medrano era el director de la Oficina de Custodia y Vigilancia del IMPEC. Los privados de la libertad sientan ese apoyo. Aunque la información sobre el coronel Medrano y su responsabilidad en las autorizaciones de salidas de Matos se publicó el mismo día de la obligada renuncia al IMPEC por parte del general Mariano Botero, ni el ministro de Justicia Wilson Ruiz ni el director nacional de la Policía, general Jorge Luis Vargas, rectificaron la designación de Medrano, y hoy el director encargado del IMPEC sigue siendo él mismo. Se tienen ya unas características. A partir de esa información, Noticias 1 investigó otros permisos, traslados de cárcel y traslados entre pabellones emitidos desde la Dirección de Custodia y Vigilancia del IMPEC, que presidía el coronel Medrano.
Encontramos que este oficial firmó el mismo día de su posesión como director del IMPEC y a pocas horas de la renuncia del general Botero, el traslado de un preso con características especiales. Complejo carcelario y penitenciario con alta y mínima seguridad La Picota, interno García Vélez José Manuel, sindicado por el delito de secuestro simple agravado, establecimiento de destino, complejo carcelario y penitenciario Pedregal, Medellín. El interno José Manuel García, beneficiado con el traslado desde La Picota al Pedregal, que es un reclusorio en su tierra natal, Medellín, es cuñado de quien fuera el subdirector del Gaula de la Policía en Antioquia, capitán de la policía Mauricio Vélez Arboleda. Este y el preso José Manuel García fueron sindicados por la Fiscalía de secuestrar a un comerciante el 11 de noviembre de 2013. El traslado del cuñado de un oficial de la policía fue firmado por el coronel Medrano una hora después de posesionarse como director encargado del IMPEC, según registró el sistema interno de ese organismo. Noticias 1 también encontró otro documento supuestamente firmado por el director saliente Mariano Botero, pero originado en la Dirección de Custodia y Vigilancia, cuando todavía esta oficina estaba bajo el mando del coronel Medrano. En dicho documento constan las órdenes de traslado de unos pabellones a otros y de unas cárceles a otras, de alrededor de 20 extraditables, 10 miembros de bandas criminales y de unos internos con influencias entre estos, alias Memo Fantasma, el hombre que tuvo negocios con el esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, Carlos Elías Maecha, relacionado en el escrito como miembro de una respetable familia bogotana, Enrique Pardo Hache, testigo que favoreció a Álvaro Uribe en su proceso penal, y otro testigo en ese mismo proceso, Eduardo David Soto Castillo, quien, según datos publicados, fue abordado por el abogado del expresidente Diego Cadena para que desmintiera a Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella contra el exmandatario. Lo extraño de este documento es que, primero, la firma del general Mariano Botero no parece ser original, sino que es escaneada, como es notorio. Segundo, que la fecha de elaboración registrada en el escrito es 21 de febrero de 2022. Esta fecha se contradice con un párrafo del mismo texto en que se lee que el oficial a quien está dirigido rinda informe inmediato a la Dirección de Custodia y Vigilancia de Medrano, un 28 de noviembre. Se omite el año. Todo lo anterior deja dudas sobre la autenticidad y legalidad de los traslados o sobre si se trata de un informe manipulado dolosamente. Un alcalde y su esposa orientan a los contratistas de su municipio sobre los candidatos a los que les deben mover votos. Una iglesia le pide a cada feligrés conseguir 25 votantes para su candidata. Y un candidato al Senado que, además de contratista, se consiguió la lista de retirados de la policía para reclutarlos como votantes. Víctor Ballestas. Mónica, los números de contacto de contratistas o beneficiarios de cualquier pago público, que por definición son privados, están siendo utilizados por funcionarios públicos para reclutar electores, como ya ha pasado en otras elecciones. La participación de nuestro alcalde Juan Carlos Saldarriaga para inaugurar obra. Por este video en que se anuncian gestiones de la alcaldía de Juan Carlos Saldarriaga, mandatario local del municipio cundinamarqués de Soacha, pero en que se destaca la publicidad electoral del senador José David Name del partido de la U y de la candidata a la Cámara por el Partido Verde, Liliana Rodríguez, cercana amiga de la esposa del alcalde, se interpuso una denuncia penal en contra de Saldarriaga y de Luisa Castaño, su cónyuge, por los delitos de constreñimiento, fraude y corrupción al sufragante. La denuncia también se instauró en contra de contratistas de esa población. Haciéndole propaganda a Lili Rodríguez. El alcalde Saldarriaga de Soacha no ha disimulado sus preferencias electorales. También compartió en sus redes sociales la publicidad de la candidata Rodríguez y de David Luna, cabeza de lista al Senado por Cambio Radical. Ese es un grave problema. El portal periodístico La Vorágine denunció con evidencias documentales que una de las iglesias más poderosas del país, Misión Carismática Internacional, fundada en 1983 por la hoy senadora Claudia Castellanos, le está pidiendo a cada uno de sus feligreses que presente 25 personas que estén dispuestas a votar por su hija Sara Castellanos, exconcejal de Bogotá, furiosa antagonista del derecho de aborto y hoy candidata al Senado por el Partido Liberal. Los esposos castellanos, máximos jefes de la iglesia Misión Carismática, también están pidiendo votos por su pastora Claudia Lucía Sandoval, exfuncionaria de Enrique Peñalosa en su segunda alcaldía. ¿A quién escogen? ¿La gente a Barrabás?
En la isla de Providencia, ciudadanos inconformes publicaron un audio de la secretaria de Planeación, Lisbeth Valenzuela, en conversación con contratistas a los que les pide el voto por el representante de la Cámara, Jorge Méndez, de Cambio Radical, quien aspira a reelegirse y de quien la funcionaria dice que es el candidato del alcalde Jorge Gary Hooker. En este momento vienen las elecciones a Cámara y el mensaje del alcalde es que podamos apoyar el candidato que él está apoyando, que es Jorge Méndez. Augusto López, contratista del Estado que no obstante su inhabilidad legal se está presentando como candidato al Senado por el Centro Democrático, como lo denunció Noticias 1, está enviando en sobre físico a la dirección de la residencia de cada uno de los miembros retirados de las fuerzas militares publicidad sobre él y sobre su fórmula a la Cámara José Jaime Uzcategui, hijo del general Uzcategui, relacionado judicialmente con la masacre de Mapiripán. López accedió sin permiso a la base de datos de los veteranos de la policía, información que es reservada. No la recuerdo exactamente. Contratistas y funcionarios del Hospital Manuela Beltrán, uno de los más importantes de Santander, recibieron mensajes sobre la obligación de asistir y organizar reuniones electorales con dos de los candidatos conservadores apoyados por el clan Aguilar. Ellos son José Alfredo Marín, aspirante al Senado, y Luis Eduardo Díaz a la Cámara. Este último es el hermano del ex senador Iván Díaz Mateus, quien pagó condena por cambiar votos a favor de la reelección del presidente Uribe en 2004 en el escándalo conocido como la Yidis política. La misión de observación electoral ha visto a clanes parapolíticos y a supuestas víctimas con acreditación express del gobierno hacer campaña en las jurisdicciones especiales de paz en las que se elegirá a los representantes de las víctimas. Juan Fernando Barón. Mónica, el más emblemático de estos candidatos es Jorge Tovar, hijo de Jorge 40, el mayor victimario de indígenas y campesinos en Cesar, Magdalena y Guajira. Ayer él cerró su campaña con derroche de capital y sin víctimas en su audiencia. En medio de denuncias sobre la falta de garantías para que los candidatos a las 16 curules de paz que solo pueden aspirar si han sido reconocidos como víctimas de la guerra interna colombiana hagan sus campañas, se conocen nuevos informes sobre las irregularidades que rodean este proceso y sobre los nombres de quienes aprovecharán esas curules, entre estos, personas cercanas a los victimarios. Que me tiene muy emocionado. Jorge Tovar Vélez, hijo del sanguinario jefe paramilitar Jorge 40, quien es recordado con horror por las más de 300 masacres que se cometieron en poblaciones del Caribe colombiano a finales de los 90 y comienzos de la década del 2000, hizo su cierre de campaña en plaza pública sin ninguna víctima de su padre presente. Tantas personas aquí. A pesar de que las víctimas de Jorge 40 interpusieron una demanda ante el Consejo Nacional Electoral para anular esta candidatura del hijo de un gran victimario, ese organismo negó la solicitud de los denunciantes, dijo que como la Unidad para las Víctimas del gobierno Duque le extendió un certificado en el que le daba la calidad de víctima del conflicto armado. Solo salvamos votos la presidenta del CNE, Doris Méndez, el magistrado Hernán Penagos y yo, que he estado pues en contra de que las curules de las víctimas terminen en manos de los victimarios. El magistrado Guillermo Pérez Casas, uno de los que salvó su voto, dijo que el hijo de Jorge 40 tiene derecho a aspirar al Congreso, pero no en cuanto a las curules de paz que precisamente nacieron para que las víctimas de su padre pudieran ir al Congreso a defender sus derechos. Y menos en la CITREP número 12, donde hay 13 municipios en el departamento del Magdalena, de La Guajira y del Cesar, donde su padre Jorge 40 cometió graves crímenes de lesa humanidad. Otro candidato a curul de paz en Chocó es James Hermenegildo Mosquera, que no tiene ningún antecedente personal o familiar como víctima del conflicto, sino quien apareció de la noche a la mañana argumentando una presunta amenaza en su contra. Mosquera denunció el 27 de octubre del año pasado que había sido amenazado por grupos guerrilleros. En un plazo extra rápido de 15 días, fue certificado por la Unidad para las Víctimas como uno de sus protegidos. El trámite normal en esa entidad, después de que un peticionario le entrega toda la documentación de su caso, establece que el proceso para registrarse como víctima dura más de 2 meses. A estas irregularidades se suman las denuncias que ha recibido la misión de observación electoral, en las que las víctimas aseguran que grupos ilegales y partidos políticos tradicionales tienen sus propios candidatos. Nos llegan mucho de posibles infiltraciones de clanes políticos, incluso de grupos armados ilegales que puedan estar apoyando algunas de estas candidaturas. Ante esta situación, un grupo de víctimas le solicitó a la Corte Constitucional aplazar las elecciones de las curules de paz porque hay candidaturas viciadas.
Sin embargo, el alto tribunal rechazó la petición y por ende las elecciones se desarrollarán como se tiene previsto. Mañana, con la apertura de mesas electorales en el exterior, arranca el proceso para sustituir al Congreso de la República y escoger los candidatos a la presidencia en las consultas de los partidos. Es necesario saber qué se va a encontrar en la urna y cómo debe votar. Tenga en cuenta que cuando se presente en el puesto de votación, usted debe tener claro el logo del partido político y el número de su candidato. De lo contrario, le será difícil saber por quién votar, porque en los tarjetones de Senado y Cámara solo aparece el logo del partido y una larga cantidad de números en el caso de las listas abiertas o con voto preferente. En las listas cerradas solo se verá el logo del partido, por lo que su voto se sumará a la totalidad del partido, movimiento o coalición. Si usted quiere votar en alguna de las consultas de las coaliciones, debe pedirles a los jurados el tarjetón. El azul corresponde a la consulta de Equipo por Colombia, en la que participan Aide Lizarazo, Alex Char, David Barguil, Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez. En la de color verde aparecen los precandidatos de la coalición Centro Esperanza: Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Carlos Amaya y Alejandro Gaviria. El tarjetón naranja tiene los precandidatos del Pacto Histórico: Gustavo Petro, Francia Márquez, Camilo Romero, Arelius Uriana y Alfredo Saade. En este caso, usted solo podrá votar en una de las consultas, marcando la fotografía del candidato de su preferencia. En los 167 municipios que sufrieron mayor afectación por el conflicto armado, serán entregados los tarjetones para la elección de los 16 representantes de las víctimas en la circunscripción especial de paz. Aquí están algunas de las opciones para votar en las elecciones del próximo domingo. Voy al Senado a retomar el camino de la paz, pero también a promover una verdadera reforma política, una política más limpia. Por eso vamos a eliminar los privilegios de los congresistas. Y por eso también la reforma política es el verdadero primer paso, el paso real y genuino en la lucha contra la corrupción. Quiero ser reelegido al Senado para llevar a cabo una política de paz muy ambiciosa, que le ponga punto final a todas las violencias y definitivamente al conflicto armado, lo que he llamado la paz total en un gobierno del Pacto Histórico. Llegar al poder en el Congreso significa representar las ideas liberales, sí, de Luis Carlos Galán y de Rodrigo Lara, pero también de las mujeres que permitieron que hoy estemos librando esta batalla para hacernos contar, de las sufragistas que nos dieron además a nosotras, las mujeres y a las negras, la posibilidad de estar en el Congreso. Hola, mi nombre es Mauricio Toro, soy el número 105 del Partido Alianza Verde a la Cámara por Bogotá. He defendido a los emprendedores, he defendido a los conductores y su derecho al trabajo, a los ciudadanos a escoger en qué se quieren movilizar. He defendido a los estudiantes deudores del ICETEX y propongo por eso una reforma profunda para que podamos estudiar sin sentirnos ahogados. Desde el Congreso de la República quiero trabajar con base en mi experiencia, en el conocimiento técnico y científico, por la protección del ambiente y la naturaleza, con acciones concretas para enfrentar el cambio climático, para mejorar la calidad del aire y realizar una protección real a las áreas de especial importancia ambiental. Hola, soy Katy Jubinao, candidata a la Cámara por Bogotá por la Alianza Verde. Desde hace años he liderado una veeduría al Congreso con la que le hemos mostrado a Colombia las ruinas de esta institución. Ahora quiero llegar a dar la pelea desde adentro y hacer de esta corporación la casa de los ciudadanos. Por eso este 13 de marzo vota Verde 104. El secretario de Estado de Estados Unidos hizo ayer una declaración en territorio ucraniano cerca de la frontera con Polonia para ratificar su compromiso de ayuda a Ucrania, que incluiría aviones de guerra, pero los rusos advirtieron que el despegue de un avión contra Rusia se interpretará como un acto de guerra del país sede del aeropuerto. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken se reunió con su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba en la línea fronteriza que divide a Ucrania de Polonia. El encuentro tiene un significado simbólico de gran importancia política en medio de la alta tensión con Rusia. Justo estoy parado aquí en Ucrania con mi amigo, mi colega, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania.
Aunque Blinken no se refirió en este punto geográfico directamente al apoyo de Estados Unidos a Ucrania, su sola presencia como secretario de Estado en este sitio es un mensaje claro a Putin sobre el lado en que está el gobierno Biden. Polonia ha abierto sus brazos a más de 500.000 de refugiados ucranianos. Mientras tanto, y como respuesta al anuncio de Washington, en el sentido de que sus países aliados le entregarán aviones de combate a Ucrania en los próximos días, el gobierno de Vladimir Putin advirtió que entrará en hostilidades con las naciones que permitan el uso de sus bases aéreas para operaciones de las fuerzas ucranianas. Tengan en cuenta que el uso de la red de aeródromos de estos países para la aviación militar ucraniana para uso contra las Fuerzas Armadas rusas se considerará como un conflicto entre estados. Hoy los combates en Ucrania por aire y tierra continuaron en varias de sus ciudades. Los soldados y civiles ucranianos resisten el embate de las tropas rusas que siguen intentando controlar Mariupol, la ciudad portuaria a orillas del Mar Azov. Los combates también son intensos en las ciudades de Hostomel, Markariv y Zhytomyr. Aviones rusos bombardearon la ciudad de Irpin, que queda a 26 kilómetros de la capital ucraniana, Kiev. En la región del Donbass, en el este del país, otro equipo periodístico quedó atrapado en el fuego cruzado. En las redes sociales, militares y civiles ucranianos continúan publicando imágenes de soldados rusos capturados, como este piloto de un avión de combate que fue derribado. Y también están haciendo públicos videos de tropas ucranianas emboscando caravanas mecanizadas rusas. Del lado ruso se conoce poco en el mundo occidental, aparte de las informaciones oficiales, que son las únicas permitidas después de una reglamentación especial al desatarse el conflicto. Entre ayer y hoy la Fuerza Aérea de Ucrania perdió 11 aviones de combate y 2 helicópteros. Casi toda la aviación lista para el combate del régimen de Kiev fue destruida. Mañana lunes, en la frontera de Polonia con Bielorrusia, se hará la tercera reunión entre delegados de los dos países para tratar de detener la guerra. Mientras tanto, aumenta a 1.500.000 los ciudadanos ucranianos que han abandonado su país. La Universidad Industrial de Santander dice haber examinado a los 210 aspirantes a Contralor y eliminado a 190 de ellos con puntajes secretos en una prueba no pública y en la que los descalificados no tuvieron derecho siquiera a argumentar adecuadamente sus reclamos. Juliana Ramírez. Mónica, la universidad solo publicó la lista de sus seleccionados, pero no los puntajes con los que clasificaron, ni mucho menos los que no lo hicieron. Las preguntas, según los eliminados, estaban orientadas a dejar como candidato ganador al exdirector de Planeación, Luis Alberto Rodríguez. Para mí la irregularidad más importante en este momento es la falta de transparencia del concurso. Se sorprende uno mucho sobre la metodología que ha desarrollado la UIS para este proceso, la rapidez con que han movido los resultados. No se dan las garantías para ejercer el derecho de defensa, contradicción y debido proceso. En medio de una convocatoria hecha en tiempo récord, denuncias de prueba hecha a la medida, puntajes secretos y censura a los aspirantes, ayer la Universidad Industrial de Santander publicó la lista definitiva de los candidatos para ser el nuevo Contralor General de la República. De 210 candidatos, solo 20 siguen en el proceso. Una de las mayores inconformidades de varios participantes es que, según ellos, muchas de las preguntas estaban enfocadas en temas relacionados con Planeación Nacional, entidad que hasta el año pasado dirigió el aspirante Luis Alberto Rodríguez. Cosas muy puntuales, muy específicas, que solamente las conoce un funcionario de Planeación. Preguntas relativas al proceso de presupuestación y competencias del DNP. Datos memorísticos como el porcentaje del dinero que se asigna al Departamento Nacional de Planeación para que se pueda ejercer el sistema de seguimiento a los dineros de regalías. Luis Eduardo Becerra, profesor de la UIS a cargo de la prueba de conocimiento, aseguró que esta tiene 4 componentes y solo uno de ellos está relacionada con planeación. Partamos de la base que es una universidad
pública, ¿sí? La cual nuestros principios precisamente están orientados a ese propósito, a hacer los procesos transparentes. No tenemos ningún interés político, por supuesto. Los puntajes de los 20 elegibles que pasaron la prueba no se conocen porque la universidad considera que esa información que es de carácter pública debe ser privada, aspecto que ha generado suspicacia. Como universidad, el compromiso es entregarle al Congreso el listado con los aspirantes que aprobaron el examen, más no hacer público de manera general el resultado. Sin embargo, Noticias 1 pudo constatar que ni siquiera el Congreso tiene acceso a estos puntajes. Las reclamaciones se llevaron a cabo el pasado viernes a puerta cerrada y con la prohibición de usar el celular. Se nos daba una hoja de papel y un bolígrafo para que allí mismo sustentáramos. Era difícil, por lo menos en mi caso, conocer de memoria el ordenamiento jurídico. Esta semana deben resolverse tutelas interpuestas por aspirantes que buscan frenar el proceso de selección para Contralor General de la República. El sacerdote que violó a una menor de 13 años y luego la indujo para que abortara estuvo en fuga durante 3 días, al cabo de los cuales, destituido de su parroquia, se entregó a la justicia en Montería. El juicio sacará al violador de su entorno, pero claramente el daño a la víctima va a perdurar más. En un caso que todavía conmueve a la opinión pública, el sacerdote Carlos José Carvajal Galvis, denunciado por presuntamente violar a una niña de 13 años en el municipio de San Bernardo del Viento, en Córdoba, está esperando el inicio de su proceso judicial. Confiamos en que las autoridades actúen con celeridad para esclarecer los hechos y ser contundentes en que todo el peso de la ley caiga a quien corresponda en este sentido. El sacerdote acusado presuntamente de violación deberá responder por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y además por presuntamente inducir a abortar a su víctima. El abuso sexual daña no solamente a la víctima, digamos, directa, sino que también daña a la madre, al padre, al abuelo, al tío, a la maestra en el colegio, a todas las personas que tienen que ver con estos casos. La Iglesia Católica rechazó la conducta del sacerdote, abrió investigación y lo separó de sus funciones eclesiásticas, luego de conocerse que la familia de la niña había interpuesto la denuncia. Seguimos además acompañando de manera integral a la víctima y a las familiares en todo este proceso, no solo en asesoría legal, sino también mediando para que se geste todo el acompañamiento psicosocial que debe hacerse en este sentido. La menor víctima de este abuso y su familia está siendo atendida para mitigar las consecuencias a futuro. Solo el 10% de los países analizados por una revista de Estados Unidos tiene peores condiciones para la mujer que el nuestro, lo que indican los indicadores. La revista US News and World Report publicó su ranking de los mejores países para las mujeres. A Colombia le dio el lugar 69 entre 78 países analizados, debajo de Indonesia, Vietnam, México y Arabia Saudita. Esto indica que solo 9 países nos ganan en machismo. Esto es lo que indican los indicadores. El viernes de esta semana será el día sin IVA. Subieron los topes para las compras exentas para que cupieran más electrodomésticos. He aquí algunos consejos para sacar un mejor provecho. El próximo viernes 11 de marzo se llevará a cabo el primer día sin IVA del año. Aunque las categorías de productos se mantienen, hubo una variación en el tope de los valores que incluye el beneficio, pues se ajustaron de acuerdo con el aumento de la unidad de valor tributario VT. Los nuevos topes son vestuario y complementos, 760.080 pesos, electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación, así como bienes e insumos para el sector agropecuario, 3.040.320 pesos, juguetes y juegos, 380.040 pesos, útiles escolares, 190.020 pesos. De los 8 billones de pesos que se esperan en ventas, se estima que 700.000 millones de pesos serán transacciones por canales digitales. Ante ello, expertos recomiendan tener precaución para evitar ser estafados. Seguramente el día sin IVA usted va a recibir muchos mensajes de distintas marcas. Evite entrar a esos enlaces y no descargue ese contenido en sus dispositivos.
no realice compras desde computadores de acceso público y evite conectarse a redes públicas, pues la información quedará registrada en la historial de búsqueda. Ingrese directamente a la dirección electrónica de su banco. No acceda a este a través de enlaces o links que lleguen a su correo. El gobierno de México, el del estado de Querétaro y la Federación de Fútbol de ese país intentan negar la masacre que ocurrió anoche en el estadio de Querétaro, que según los videos conocidos en redes habría dejado al menos 20 muertos. Camilo Galán. Mónica, tanto los voceros del gobierno como los dirigentes del fútbol se han pronunciado sin mencionar a los muertos ni las acciones correctivas, algo así como la ONU sobre Ucrania. El país, hoy manchado por la violencia, busca ser sede del Mundial del Fútbol de 2026. Lamentablemente otra vez se alcanzaron a cruzar los aficionados del Querétaro, donde están los del Atlas. Qué triste. Quiñones, media vuelta. Corrían 60 minutos de partido entre Gallos y Atlas en el estadio de Corregidora, en el estado de Querétaro, en México, cuando hinchas de los dos equipos inician los enfrentamientos en las graderías. Se está deteniendo el partido porque ya no, están invadiendo por seguridad, mujeres y niños están ingresando. Es realmente lamentable lo que está sucediendo en estos momentos. El partido inmediatamente es suspendido y las imágenes de la transmisión oficial registran hinchas de Atlas corriendo por la cancha en busca de protegerse de las agresiones que cada vez estaban más cargadas de rencor. Los hinchas de Atlas, distinguidos por sus camisetas rojas, superados en número, recibían golpes. La violencia que estalló en todo el estadio minutos después no tiene precedentes en la historia del fútbol. Cuerpos desnudos e inconscientes en las graderías y corredores del estadio siguen siendo golpeados con odio. Estos otros videos que se han venido publicando en redes en las últimas horas dan muestra de que la poca autoridad que se encontraba en el estadio no atendió la emergencia y por el contrario le abrió las puertas a los violentos para continuar la masacre. Pero ellos tenían picayelos, unos traían pistola, no sé dónde sacaron una pistola, traían piedras, navajas, entonces sí... Está raro eso. Después del horror e intentando ocultar la gravedad de los hechos, el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi, dice que los hechos no quedarán impunes, pero también que en la tragedia no hay muertes, caso contrario a lo que dicen algunos familiares de las víctimas. Mi amigo. ¿Su amigo? ¿Ya le confirmaron que murió? Ya. El gobernador acaba de decir que no había personas fallecidas. Ya está confirmado, mi amigo. Dicen que en los medios no han comunicado nada de eso, que hay puros heridos, cuando realmente no es así. Realmente han visto los videos en redes sociales, se ve gente muerta, hay gente muerta. La FIFA también se pronunció mediante un comunicado, dijo que lo ocurrido es inaceptable y que su pensamiento está con las víctimas, pero no se refirió a la sede del Mundial 2026 que México comparte con Estados Unidos y Canadá, ni mucho menos de sanciones que tendría la Liga Mexicana de Fútbol. Un satélite que apenas está abriendo sus alas en el espacio exterior le va a dar al Servicio Meteorológico de Estados Unidos una herramienta más exacta de medición y predicción de los fenómenos climáticos. 3, 2, 1. Esta semana, la NASA lanzó desde Cabo Cañaveral, en Florida, el cohete Atlas V, que transporta un satélite ambiental de alta definición, el tercero de una serie especial de observación que podrá predecir eventos meteorológicos con precisión y así poder evitar desastres naturales y con ello pérdidas en vidas humanas y animales. Atlas V llevará al espacio el satélite GOES-T, que se desprenderá del cohete al llegar a los 3.700 kilómetros de la Tierra. Este es uno de los 3 satélites que forma parte del sistema de observación de clima y monitoreo ambiental más sofisticado del hemisferio occidental. Una vez esté listo para operar, su trabajo principal será observar y predecir eventos meteorológicos que afecten la seguridad de los ciudadanos, como por ejemplo tornados, huracanes, inundaciones repentinas o cualquier otra condición severa. Podrá proporcionar no solamente imágenes avanzadas de los sucesos climáticos, sino también mediciones atmosféricas, mapeo en tiempo real de la actividad de los rayos y monitoreo del clima espacial. Además, podrá calcular la trayectoria de los huracanes o la duración de las tormentas eléctricas. La Administración Nacional de Océanos y Atmósferas de Estados Unidos, NOAA por sus siglas en inglés, será la encargada de manejar los 3 satélites del sistema meteorológico. El ejercicio no solamente está hecho para preparar a la persona para competir. En las mujeres hay algunos que les ayudan a prepararse para la maternidad y muchos más a lograr salud mental y la figura que desean.
El entrenamiento físico necesario para un desarrollo saludable tanto del cuerpo como de la mente puede especializarse en el cuerpo femenino para obtener mayores beneficios. Necesitamos mejorar esas capacidades las cuales de pronto no somos tan fuertes. Las habilidades físicas que las mujeres deben desarrollar en particular tendrían que concentrarse en obtener mayor fuerza, equilibrio, elasticidad y rapidez y en fortalecer el suelo pélvico, conjunto de músculos y ligamentos de la parte inferior del abdomen. Siempre será beneficioso para cuando se llegue a la etapa de procreación y después a la del posparto. Recomiendo que puedas fortalecer el centro de tu cuerpo, el piso pélvico y trabajar un poco más la flexibilidad. Fortalecer el área central del cuerpo femenino trae beneficios adicionales. A nivel osteomuscular y también a nivel emocional, a nivel psicológico, vamos a tener una salud mental un poco mejor. Sin importar la edad o la condición física de la mujer, hay varios ejercicios que se pueden realizar. La sentadilla para la zona inferior, el puente, un ejercicio de pilates que fortalecerá la columna vertebral, la plancha que ayudará a mejorar la zona abdominal, los ejercicios cardiovasculares y las flexiones para trabajar la zona superior del cuerpo. Una buena postura en todo momento da equilibrio y energía a los músculos que rodean la columna. El aspecto estético también se verá favorecido, con lo que se podrá afianzar un don muy preciado, la autoestima. El Ministerio del Deporte espera darle el valor que se merece por logros a la mujer colombiana en una fecha tan importante como su Día Internacional. Oros olímpicos, mundiales, continentales y regionales. Suficientes argumentos para destacar a la mujer colombiana. El papel de la mujer a veces parece no estar al mismo nivel que el papel que tienen los hombres en el deporte. El ente que rige el deporte nacional trabaja para darle a la mujer su lugar en la actividad física de rendimiento en el país. Que entre los 6 y los 12 años, si los niños compiten con las niñas, se empiezan a reconocer como iguales. Eso es parte de la equidad y eso arranca desde la infancia. Pero el compromiso con la equidad de género en el deporte va más allá de entregar 33.000 millones de pesos a las federaciones deportivas. Lo que le hemos dicho a cada federación, una a una, es cuál es el mínimo de recursos que tienen que destinar para las mujeres en cada una de sus federaciones. En atletismo, ¿no? O en boxeo o en peso, las mujeres son muy importantes, o en ciclismo. Entonces, allí por lo menos el 50% de los recursos para consolidar el papel y la participación femenina. Y esa igualdad, indica Guillermo Herrera, debe surgir desde las escuelas de formación y para asegurarla, estará dentro de la ley del deporte próxima a presentarse. El tema de representación paritaria de las mujeres en los organismos deportivos. En el Día Internacional de la Mujer, las atletas colombianas encuentran eco a sus logros en pro de que este país no les dé mala espalda en materia de política deportiva. 470 deportistas participaron del Campeonato Nacional Juvenil de Atletismo disputado en la ciudad de Bogotá. Gerson Caucha. Mauricio, entre los participantes se encontraban los seleccionados de Colombia al Mundial Juvenil de Cali a realizarse en agosto y entre ellos se destacó la velocista Laura Martínez. Mis sueños no son llegar ni a 1 ni a 2 Juegos Olímpicos, sino a 4 Juegos Olímpicos. Ella es Laura Martínez, nació en Medellín, tiene 17 años, es la menor de 7 hermanos, hace parte de la Selección Colombia Sub-20 de atletismo. Su especialidad son los 100 metros planos y en su familia el deporte corre por las venas. Somos 7 hijos, todos hemos hecho algún deporte. Mi hermano mayor hizo lucha, mi otro hermano también hizo lucha, mi otra hermana también jugó voleibol y ahora yo pues estoy en este deporte en atletismo. Su entrenadora, Zuleymara Méndez, atleta olímpica en Beijing 2008, es la guía en la carrera de esta promisoria velocista que muy pronto incursionará en otra prueba. Ya estamos mirando de que esa es la prueba de ella y es una especificidad aparte del trabajo que se viene realizando. Más adelante también ella va a correr 200 metros. A sus 9 años, Laura inició su romance con el atletismo, disciplina que presenta este año en el Mundial Juvenil de Cali, el que por ahora será su máximo reto. Con ser finalista mundial. Es la marca, el gran pensamiento, el gran logro con mi entrenadora y quien dice que no, una medalla mundial. En el Campeonato Nacional Juvenil y Prejuvenil de Atletismo desarrollado en Bogotá, Laura mejoró su marca, que ahora está en 11.77 segundos. Luego de reinar en el kickboxing femenino del país, la experimentada peleadora Rini Koudari inició su camino en el boxeo, donde ya suma 2 combates, demostrando la lucha y fortaleza de la mujer colombiana. 0 y van 2. Rini Koudari llegó al boxeo con set de victoria y ya lleva 2. Nos enfocamos en que sea una peleadora muy completa, sea con derecha, izquierda, movilidad,
contraataque. Sumó un nuevo triunfo en la categoría de los 54 kilogramos y va por más. Eso depende de la rival, o sea, realmente uno no sabe a qué se va a enfrentar hasta que está en el ring. ¿Pero por qué dejó el kickboxing, donde reinaba? Rini tiene muy buenas bases de boxeo, es muy buena, tiene unas manos noqueadoras. Nos pudimos despedir del kickboxing en un campeonato internacional en Ecuador, trayéndonos el título a Colombia. De sus primeros combates ya va destacando el mejor golpe. El golpe al hígado, pero puede ser cualquiera. Rini va más allá del tinglado, con su matrimonio y sus hijos, que la hacen una mujer deportista ejemplar. Que nos reconozcan, digamos, este esfuerzo y esta dedicación como peleadores y poder representar a mi país mundialmente. La boxeadora colombiana va paso a paso tras un sueño: ser protagonista de una de las grandes organizaciones del boxeo orbital y, ¿por qué no?, alzar uno de los cinturones que brillan a nivel del mundo. El ciberactivista Alexander Medved se estacionó frente a una estación central del metro de Moscú con un aviso en cartón que decía: si estás en contra de la guerra, abrázame. Los abrazos estuvieron esquivos en principio, pues Moscú prohibió cualquier manifestación pública o llamar guerra o invasión a sus acciones en Ucrania. Esta vez fue la ternura la que impidió que la policía lo apaleara. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Hola queridos amigos de la Red Independiente, Noticias 1 y la revista Cambio agradecemos los valiosísimos aportes recibidos en las promociones y la mejor manera de hacerlo es con nuestro trabajo serio y objetivo por el derecho a la verdad que todos tenemos. Por solicitud de ustedes y durante este mes de marzo podrán tener nuestros más valiosos productos en una sola donación. Por todos los aportes únicos de 200,000 pesos o más en baki.co/inclinada la Red Independiente, recibirán en sus casas el buzo de Noticias 1 2022, la sombrilla de la verdad y el magnífico soporte de celulares para que vean todas las emisiones de Noticias 1 a través de nuestras plataformas digitales. Gracias siempre por elegir la independencia.